y la dilución con solución salina persistía sin coagular. El TT se ve también levemente prolongado de 19 segundos. El fibrinógeno elevado, 431, y las anticardiolipinas y el anticoagulante lúpico negativo. En el contexto clínico de la paciente joven, puérpera, con sangrado incoercible y un TTPA prolongado con un patrón de inhibidor, se sospecha en una probable hemofilia adquirida, por lo que se solicita de manera intencionada la actividad del factor 8 y inhibidor contra el factor 8, obteniendo un resultado de actividad de factor 8 de 1% y un título inhibidor contra factor 8 de 16 unidades Bethesda, por lo que realizamos el diagnóstico de una hemofilia A adquirida asociada al puerperio y lo catalogamos como un inhibidor de alta potencia. Debido a que la paciente se continuaba con hemorragia incoercible, con choque hipovolémico, ya con algo de coagulopatía dilucional, se decide iniciar con agentes de puenteo. Inicialmente se otorga una dosis de factor 7 a una dosis de 270 microgramos por kilo y a las 2 horas de 90 microgramos por kilo. La paciente continúa con sangrado, por lo que se decide iniciar con otro agente puente y utilizarlos de manera intercalada. Después de la segunda dosis de factor 7 se decide iniciar con Feiba a 80 unidades por kilogramo de peso cada 8 horas, intercalada con factor 7 recombinante 90 microgramos por kilogramo de peso cada 2 horas. Y de manera inicial, como tratamiento coadyuvante, se dan 3 dosis de ácido aminocaproico 5 gramos cada 8 horas por 3 dosis. Posteriormente, a las dosis iniciales, la paciente inicia con control de la hemorragia, control de sus signos vitales, se logra detener el sangrado y posteriormente se empiezan a espaciar las dosis de los 2 agentes. Feiba posteriormente, después de cada 8 horas, se empieza a espaciar a cada 12 horas y el factor 7 se empieza a espaciar cada 4, 6, 8 y 12 horas. Una vez estabilizada la paciente, se inicia la terapia de erradicación con prednisona 1 miligramo por kilogramo de peso, con ciclofosfamida 2 dosis de 1 gramo cada 24 horas por 2 dosis. La evolución de la paciente posterior a iniciar con paulatinamente estabilidad hemodinámica, queda solo con factor 7 a una dosis de 90 microgramos por kilogramo de peso cada 12 horas por 5 días y posteriormente solo se aplicaba previo a las curaciones. Una vez estabilizado el cuadro, el servicio de angiología decide el cierre de las fasciotomías, observando mejoría clínica posterior. Después, en la unidad de cuidados intensivos, solo estuvo 5 días, posteriormente vuelve a subir al servicio de medicina interna con manejo conjunto con hematología, donde posteriormente se decide otorgar como continuación de la terapia de erradicación rituximab a una dosis de 375 miligramos por metro cuadrado de manera semanal por 4 dosis. La primera dosis se otorga el 9 de septiembre del 2015. Aquí vemos cómo mejoró bastante el lugar donde se le realizaron las fasciotomías y las equimosis que presentaban en los brazos comenzaron a desaparecer. Actualmente, al egreso la paciente se da cita al servicio de hematología para darle el seguimiento. Estos laboratorios son del mes de noviembre, la última vez que vimos a la paciente, donde la biometría hemática prácticamente ya está en valores normales. Los tiempos de coagulación, el TTPA, ya se encontraba en 35 segundos contra un testigo de 28. El porcentaje de actividad del factor 8 ya estaba al 30% y los títulos de inhibidor contra el factor 8 se encontraban negativos. Aquí podemos observar una gráfica donde inicialmente vemos el pico del inhibidor del factor 8 contra prácticamente 0 de actividad del factor 8 y posteriormente la terapia de erradicación se comienza a ver un aumento de la actividad del factor 8, el último al 30%, y la negativización total
del inhibidor contra el factor 8. Pues sería todo. Muchísimas gracias. Es un honor presentar al doctor Jaime García Chávez. Él es médico adscrito al Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional La Raza y es jefe de la clínica de hemofilia. Doctor, él nos va a comentar el caso clínico, unos comentarios. Adelante, por favor. Gracias, doctora. Buenas noches a todos. Como pueden ver, es el caso de una hemofilia adquirida que se confundió con un SAF, un síndrome antifosfolípido, y con una trombosis. Fíjense que yo leí un caso similar en el New England de los casos que publica el Mass General en el 95, y es prácticamente una calca de este caso. Y evidencia varios errores. Primero, que no tenemos la conciencia de que pues la entidad existe, ¿no? Los muchachos se fueron mucho por el asunto de un TTPA prolongado, que se le infla una pierna, uno piensa que es una trombosis, ¿no? Un poco ahí de falta de semiología. Entonces nos pareció interesante traer este caso porque la señora se hubiera muerto si no estuvieran los agentes puente. Entonces eso es algo a resaltar. Todo lo que describe la literatura, las plasmaféresis y estas medidas heroicas, en nuestra opinión eso no nos funciona. Antes de que tuviéramos acceso a los medicamentos estos, la mortalidad en hemofilia congénita era prácticamente del 100%. Les voy a presentar algunas cosas del tema y haciendo comentarios relacionados al caso en el desarrollo del tema. Primero, esta enfermedad es poco frecuente, pues se concentra en las unidades de referencia, pero llega a las urgencias de cualquier hospital o de cualquier clínica, de tal manera pues que hay que tenerlo en el repertorio de posibilidades diagnósticas. Es una enfermedad, como casi todas las autoinmunes, muy femenina y muy en mujeres jóvenes, ¿no? Ese era el escenario, una mujer joven con este cuadro. La mortalidad en la mayoría de la literatura, fíjense que no la mencionan tan alta. En la experiencia nuestra, claro, esta es hemofilia adquirida. En la experiencia nuestra, ya de 30 años que tenemos viendo estos enfermos con hemofilia congénita, antes de los agentes puente, yo les puedo afirmar que la mortalidad era del 100%. No había forma de detenerle el sangrado a estos pacientes. Los anticuerpos son terriblemente agresivos. Los sangrados, lo que matan al paciente pues son hemorragias en órganos importantes. El caso que presentó Sandra pues es el desarrollo de un autoanticuerpo contra el factor 8 en el puerperio, en la etapa que es la etapa como clásica de esta. Estos inhibidores se empezaron a describir no hace mucho, ¿no? Apenas en el primer tercio de los 1900. Representa más o menos la quinta parte de todas las hemofilias adquiridas. Entonces, pues no es tan despreciable. Entonces tenemos que pensar en ella, en las puérperas, que tienen TTPA prolongado y que sangran, ¿no? El caso que presenta Sandra es una mujer con un TTPA larga llena de moretones y los médicos piensan que tiene una trombosis, ¿no? Ese es un poco el escenario. De las hemofilias adquiridas, quizás la asociada a puerperio o embarazo es de las más nobles porque el anticuerpo dura de meses a unos 2 años y se quita, aún sin tratamiento. Pero en este caso tuvo la mala suerte de que le pusieran heparina, imagínense, y que le manosearan los angiólogos porque le estuvieron ahí manoseando porque le dolía la pierna y claro está que empezó a sangrar, ¿no? Entonces estos anticuerpos pues son IgG, son autoanticuerpos, pero tienen una peculiaridad. Ya cuando se le hace la cinética enzimática al anticuerpo, se comporta con una cinética de segundo orden, ¿no? Eso es muy interesante. Eso los diferencia del anticuerpo, que es un halo en el caso de los pacientes con hemofilia genética. No fijan complemento, fíjense, es una diferencia también.
Miren, ¿cuál es la diferencia entre cinética del primer grado y de segundo grado? En la cinética del primer grado nosotros tenemos, cuando graficamos el tiempo contra el logaritmo de factor 8, tenemos un trazo recto, con todas las bondades que tiene una línea recta, porque nos permite predecir cosas, ¿no? Aunque tengamos este segmento de línea, podemos saber lo que va a pasar acá y lo que va a pasar acá. Cuando el trazo enzimático tiene una curva como esta, así media parabólica, es más complicado predecir qué rumbo va a tomar la enzima, ¿no? Este comportamiento no saturable es una situación que diferencia este tipo de anticuerpos